Buenas noches, el día de hoy vamos a trabajar un diseño de cuadrado grecolatino. Para esto entonces vamos a utilizar un ejercicio muy sencillo y con él pues vamos a hacer todo nuestro desarrollo y lo que vamos a hacer es tratarlo de interpretar en la herramienta de StatGraphics. Entonces aquí está un experimento muy simple con unas preguntas de investigación y con una formulación del diseño. Entonces lo que se quiere demostrar es el efecto de la concentración de madera dura sobre la resistencia a la tensión. Pero vamos a incluir tres bloqueos en el experimento. ¿Cuáles son los bloqueos que vamos a utilizar en el experimento? Vamos a utilizar un bloqueo que va a ser el método de mezcla. ¿Listo? Entonces el método de la mezcla va a ser una variable de bloqueo. ¿Listo? Vamos a utilizar una variable de bloqueo de letra latina, que va a ser el lugar donde se realiza esta mezcla. Y una variable de bloqueo griega, vamos a tener en cuenta un operario que desarrolle dicha actividad para mezclar pues y para ver la resistencia del papel a la tensión. Entonces vamos a tratar de formular algunas hipótesis nulas o vamos a tratar de formular algunas hipótesis simplemente, pues no las vamos a formular de manera estadística sino de manera oral. Entonces las tenemos como preguntas de investigación. Entonces lo que quisiéramos saber es cómo es el efecto de la concentración de madera dura, que es el tratamiento sobre la resistencia, y si tiene efectos significativos. Entonces, para ver si la concentración de madera dura tiene efectos sobre la resistencia, pues entonces estaríamos probando una hipótesis alterna. ¿Listo? Si tiene efectos. El método de mezcla influye significativamente sobre la resistencia, es decir, estamos probando nuevamente una hipótesis alterna. Es cierto que el lugar no tiene efectos significativos sobre la resistencia, estamos tratando de probar una hipótesis nula. Y está la técnica de los operarios debidamente estandarizada. Podríamos decir que esto es una hipótesis nula, porque si los operarios están estandarizados significa que ninguno de ellos va a influir sobre la resistencia, sino que todas las técnicas con las cuales ellos revuelven pues son homogéneas, son iguales y están estandarizadas. Listo. Entonces vamos a ver nuestra matriz. Entonces tenemos la concentración de madera dura como los tratamientos, nuestro método de mezcla como los bloqueos por columna. Ya habíamos visto los bloqueos, el diseño de bloques completos aleatorios. Tenemos que aquí tenemos la resistencia del papel a la tensión. Listo. Y tenemos dos variables de bloqueo latinas y tenemos dos variables de bloqueo, una latina y una griega. Listo, entonces vamos para el StatGraphics, vamos para el diseño de experimentos, los procedimientos de diseño de experimentos, la creación y vamos a crear un nuevo diseño. Entonces siguiendo este patrón vamos a un factor simple categórico con una sola variable de respuesta, vamos y le damos OK. Entonces tenemos el primer factor, que nuestro factor en este caso sería concentración de madera. Entonces concentración. ¿Con cuántos niveles de factor? Tenemos 5 niveles de factor, entonces número de niveles tenemos 5. Entonces en las etiquetas, le damos a las etiquetas 5, 10, 15, 20 y 25, las que están acá. Entonces venimos, entonces le damos acá 5, 10, 15, 20 y 25. Esos son porcentajes. Listo, entonces venimos acá, le doy OK. Miramos la variable de respuesta, nuestra variable de respuesta entonces es la resistencia. Entonces, resistencia, listo, le voy a dar OK. Entonces me están preguntando que cuáles son las corridas, o sea, cuántas corridas tenemos. Aquí tenemos 5 por 5, recuerden que es un diseño de cuadrado grecolatino, entonces tenemos 25 corridas. Y aquí vamos a seleccionar el tipo de diseño, entonces vamos a un diseño de cuadrado grecolatino con 3 bloqueos. Entonces el número de réplicas, pues no tenemos réplicas, entonces le damos 0. Listo, y aquí está aleatorizado, entonces aquí tenemos 25 corridas. Entonces le vamos a dar OK. Me están preguntando el factor B, C y D. Entonces el B sería el bloqueo, que el bloqueo sería la técnica, ¿cierto? Entonces tenemos, no, perdón, es el método, método en este caso, método.
con 5 niveles. Tendríamos el factor C. Entonces el factor C para nosotros decíamos que era el lugar. Entonces vamos a colocar aquí el lugar donde se realiza. Entonces lugar donde se realiza. ¿Listo? Y finalmente pues nos devolvemos a nuestro diseño. Nos equivocamos. Vamos a nuestro diseño, que aquí nos equivocamos con el método. El lugar y el factor D no lo nombramos, entonces el factor D en este caso sería los operario que lo realiza, listo. Entonces le voy a dar OK. Ahora sí, miren entonces cómo cambia. La concentración sería los tratamientos, el método sería el bloqueo por columnas, el lugar sería la letra latina y el operario la letra griega. Listo, entonces ahora vamos para nuestro libro de datos. Entonces miren lo que tenemos aquí. Tenemos entonces el bloque, pues los bloques, que es toda la matriz. Entonces con la concentración y con el método es que vamos a ubicar las posiciones. Con la concentración y con el método vamos a ubicar las posiciones de las entradas de la matriz. El lugar donde se hace la mezcla o el método donde se hace. Y el operario se asignan aleatoriamente. Pero esto es lo que nos va a servir para colocar la posición de la resistencia. ¿Listo? Entonces, como lo habíamos hecho en ejercicios anteriores, pues vamos a tratar de minimizar un poco esto. Vamos a minimizarlo. Vamos a hacer como un pequeño ejemplo de cómo posicionar. Listo. A ver, ¿qué hacemos acá? Vamos a disminuirle un poco de espacio. Bueno, entonces vamos a... Listo. Entonces, miremos entonces. Tenemos que la concentración es 25 y el método es el 2. Entonces, ¿cuál es la entrada? 19. Listo. Aquí la concentración es 5 y el método es el 3. Entonces la entrada es 15. La siguiente es que la concentración es 5 y la entrada es 1, entonces es 7. ¿Listo? La siguiente entonces la concentración es 15 y el método 1 entonces es 14. Después sigue la concentración es 20 y el método es 2, entonces aquí es 25. Y entonces de esta forma empezamos a rellenar las entradas. Bueno, entonces ya hemos llenado nuestra tabla. Entonces con la tabla de Excel que nosotros teníamos acá, rellenamos entonces las columnas, la columna pues de la resistencia al StatGraphics. Ahora lo que tenemos que hacer es ir directamente a resolverlo, listo. Entonces vamos para el análisis, analizar pues el diseño. Entonces le damos resistencia como el factor pues que necesitamos analizar. Vamos a Data y le damos OK. Listo, por defecto entonces dejamos nuestro número máximo de interacciones y le damos OK. Como de costumbre, entonces lo único que vamos a analizar en este caso va a ser la tabla ANOVA. Le damos OK y tenemos nuestra tabla ANOVA. Entonces en este caso nuestro diseño cuadrado grecolatino entonces tiene la concentración como los tratamientos, el método como el bloqueo por columna, el lugar donde se realiza como la letra latina y el operario que lo realiza como nuestra letra griega. Entonces en este caso vamos a ver nuestros valores P. Entonces tenemos que la concentración, el método y el lugar que lo realiza sus valores P son menores que 0.05. Eso significa que estos factores tienen efectos estadísticamente significativos. Es decir, hemos rechazado la hipótesis nula y aceptado la alterna. Es decir, la concentración afecta la resistencia, el método afecta la resistencia y el lugar donde se realiza afecta la resistencia. ¿Listo? Afecta la resistencia a la tensión de nuestro experimento. Entonces nosotros podríamos decir que son solamente estas tres variables. ¿Qué pasa con los operarios? Los operarios, como el valor P no es menor de 0.05, sino que es mayor, nosotros aceptamos la hipótesis nula y decimos que los operarios no tienen un efecto estadísticamente significativo. Podríamos decir
que los operarios están debidamente estandarizados. ¿Listo? Por eso aceptamos la hipótesis nula. ¿Listo? Entonces, si nosotros vemos nuestras preguntas, entonces podríamos decir, ¿cómo es el efecto de la concentración de madera dura sobre la resistencia? Vamos a ver. ¿Tiene efectos significativos? Podríamos decir que sí, la concentración de madera dura tiene un efecto sobre la resistencia. ¿Listo? ¿El método de mezcla influye significativamente sobre la resistencia? Sí, influye significativamente sobre la resistencia. ¿Es cierto que el lugar no tiene efectos significativos sobre la resistencia? Es falso. Aquí estamos diciendo que nuestro valor P nos dice que tiene efectos significativos, ¿listo? Sobre la resistencia. Y finalmente nos dice que ¿está la técnica de los operarios debidamente estandarizada? Sí, la técnica de los operarios está estandarizada, no tiene ningún efecto significativo, ¿listo? Porque su valor P es mayor de 0.05. Entonces es así como nosotros hacemos un análisis de diseño cuadrado grecolatino en esta graphics, que así es como lo analizamos y cómo generamos unas preguntas de investigación no en forma estadística ni en forma matemática, sino en forma oral. Entonces, así es como nosotros realizamos un diseño. Muchas gracias.